México ha enfrentado sismos de grandes dimensiones que han dejado huella en la historia de nuestro país, todos lo sabemos. Periodistas, reporteros y escritores han narrado incluso minuto a minuto lo que ha sucedido durante estas tragedias, esto a raíz del 19S. Hoy tenemos el libro Tiembla, las historias del 19 de septiembre, narradas en Editorial Almadía. El 19 de septiembre es una fecha que quedó marcada en la historia de nuestro país. Ese día, mientras recordábamos un año más del terremoto de 1985, que cobró la vida de más de 10.000 personas, México enfrentaba un sismo de grandes dimensiones. En punto de la 1 de la tarde con 14 minutos, un sismo de 7.1 grados sorprendió a varias entidades del país. Las más afectadas fueron Morelos, la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. En cuestión de minutos, todos los mexicanos unieron sus fuerzas para ayudar a los más afectados. Con picos y palas, miles de mexicanos salieron a las calles a levantar escombros y a rescatar decenas de vidas. A esta lucha se unieron comunicadores, periodistas, camarógrafos y reporteros que se encargaron de llevar el minuto a minuto de lo que acontecía en nuestro país luego de esta tragedia. Ante este suceso, nació el libro Tiembla, que recopila la mirada y las reflexiones de 35 autores sobre los sismos que azotaron en México en septiembre del año pasado. A través de crónicas, reportajes y relatos, se puede conocer lo que vivió y las afectaciones que este fenómeno natural dejó a su paso. Los autores donaron sus textos y las ganancias por la venta del libro serán destinadas a financiar la reconstrucción de los estados afectados. No me diga que no se les enchinó el cuero ahorita que vieron estas imágenes una vez más. Estoy segura de que sí. Les doy la bienvenida, soy Mariana H. Estábamos aquí en la mesa de Punto y Coma, como todos los jueves. Mi querida Fabi Guarneros. ¿Cómo estás, Mariana? Paulina, ¿qué tal todos? Mi querida Paulina. ¿Qué tal? Pues sí, igual, con los sentimientos a flor de piel al ver estas imágenes, así es que quédese con nosotros porque, bueno, ya hay quien escribió al respecto. Quiero, antes de presentar a nuestra invitada, tenemos a dos invitadas hoy, poner un poquito el contexto de Tiembla. Es un libro que reúne las crónicas, las vivencias de 35 escritores. Escribieron 35 escritores, pero algunos son periodistas, otros son conductores de televisión, unos son mexicanos, otros no. Y sale muy rápido este libro en donde pues, ellos mismos hablan de su experiencia, trabajan con el dolor, con el trauma y bueno, pues también es una forma de ayudar a Oaxaca. Teresa Hernández, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a platicar también con Ale del Castillo. Yo les quiero preguntar, antes de entrar en el texto, ¿a poco no todavía oyen un ruido raro y dicen alerta sísmica? Sí, o sea, sí. no lo superamos del todo. Y estos autores se conectan, digamos, de manera más directa con una experiencia más fuerte. En tu caso, María Teresa, ¿dónde estabas trabajando? ¿A qué te dedicas y dónde estabas? Yo soy editora para Latinoamérica y el Caribe de The Associated Press, que es la agencia de noticias internacional. Entonces estaba en la oficina, empieza a temblar. Ya me habían dicho que en el edificio se sentía terrible, ya me había tocado uno, pero no así tan fuerte. Entonces empieza a mover, muchos se van y yo me quedo en la oficina con un corresponsal de servicio en inglés y otro editor y ahí a mandar todo lo que se tenía que mandar. O sea, te quedaste por oficio, ¿no? Porque... Pues yo creo que por oficio y por miedo. Claro. O sea, sí fue tanto el miedo que sentí que yo creo que si no me hubiera quedado a hacer algo me hubiera vuelto loca. Creo que fue lo que muchos hicimos, ¿no? O sea, tan pronto pasó el miedo, así como hubo gente que a lo mejor se fue a un edificio corriendo a ayudar o a llevar víveres, etcétera. Yo creo que lo que a mí me brincó en ese momento era quedarme a trabajar, a escribir, a mandar las alertas y las notas y demás. Tenemos en esta mesa, perdón que
se va muy protagónica. Pero tenemos en esta mesa a Fabiola Guarneros, que es subdirectora de contenidos de Periódico Excelsior, y a la reportera periodista Paulina Silva. En su caso, como periodistas, ¿cómo fue también? Porque este es un ángulo interesante para los que hacemos medios. Bueno, en primera sí es de repente esa adrenalina de, pues, ¿qué está pasando? De empezar a hacer como, primero recorridos vía WhatsApp, Twitter, de que ahora es mucho más fácil tener ese tipo de información que en otras épocas. Bueno, yo recuerdo el 85, yo estaba en la secundaria, en ese momento no había manera de enterarte. O sea, sí, para mí fueron dos momentos muy, muy distintos, ¿no? Claro. Uno, con la información que en aquellos años te llegó por el radio, no había luz, El radio, lo que podías sí. cachar, ¿no? Y en esta ocasión puedes tener una herramienta bien rápida, que son las redes sociales, donde gente te está diciendo, está pasando esto, no. Pero a mí el mayor impacto de este sismo fue cuando salgo a la calle y empiezo a ver, literal, se oye horrible esa palabra, el periodismo no nos gusta usarla porque son lugares comunes, cuando dices ríos de gente, pero veías mucha gente caminar en tu contrasentido, o sea, literal, o sea, tú ibas para allá para tratar de llegar a tus redacciones, a donde están tus hijos, a donde fuera, y empezar a ver caminar. Cuando empiezas a ver tal cantidad de gente caminando, dices, esto no es normal. Esto no es normal, aquí pasó algo. Aquí está pasando algo. Empiezas a ver que cierran todas las tiendas de conveniencia, las farmacias, o sea, todo lo que puede estar siempre abierto las 24 horas, en ese momento se bajaban, o sea, todas las cortinas se bajaron. Gente que en los camiones de redilas, yo vi uno que se me quedó grabado, ahí lo puse en las redes sociales, un camión de vidrios, de los que llevan los vidrios ahí, bueno, la gente subida así como arañita para poder llegar. Había gente que veía en las banquetas sentadas con los zapatos ya aventados y los pies ya con callos, ¿no? Por todo lo que habían caminado. También escuché, eso me gustó mucho, de un señor de una paletería que le decía a una señora ya grande, no se preocupe, en cuanto cierre yo la llevo, yo la acerco más, ¿sabes? Eso me gustaba, esa solidaridad. Gente que decía, paraba su coche y le decía, los llevo, sobre todo a gente con niños. No había transporte, o sea, no había de verdad transporte. Entonces, sí, para mí fue demasiado impactante y como dice María Teresa, pues tienes que llegar a informar y ver qué más pasó. ¿Y tú tuviste que salir a la calle a reportear? Yo estaba en la calle, fue justo en ese momento estábamos haciendo una entrevista en un mercado público en Benito Juárez y de repente sentimos como el azotón así en el piso, ¿no? Estábamos justo grabando, estaba con mi compañero camarógrafo Rafael López, a quien por supuesto también le mando un abrazo y también toda mi solidaridad, porque en ese momento que empieza a grabar, dijimos, está temblando, vamos a salirnos. Afortunadamente estábamos como a 50 metros de la salida del mercado, pero sin tenerle, le dije, ¿no? Pero él ya lo había hecho y le dije, no dejes de grabar, Rafa, hay que seguir grabando y hay que capturar el momento. Es que sí, qué cañón. Es que eso es el periodismo, ¿no? Y entonces sí, seguimos, la verdad es que se me pone la piel chinita. A mí también y yo no estoy ahí. Las manos me tiemblan así, me sudan. Pero salimos, seguimos grabando y todas las reacciones, ¿no? La gente llorando, la gente saliendo de los edificios, evacuando las casas donde se encontraban, los postes que se estaban moviendo. Entonces, de verdad, híjole, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comenzar a contar las historias y bueno, terminó de temblar, ya sabes, las reacciones con la gente, cómo lo sintieron, cómo se sienten. La gente estaba pues hecha así en shock. Y de ahí nos dijeron, a 15 minutos se acaba de derrumbar un edificio, vaya, ¿no? Entonces nos movimos luego, y tengo que presumirlo, también fuimos los primeros que pudieron describir un derrumbe, al menos en Imagen Noticias, a través de la transmisión de Paco Sea, que fue justamente en la colonia Niños Héroes, el edificio que se encuentra ahí en Galicia, que se derrumbó. No habían pasado ni 20 minutos del sismo y la gente ya estaba con las cubetas, con cuerdas, pues tratando de retirar los escombros. Y en ese momento también tuvimos la oportunidad de ver cómo sacaban a una señora de debajo de los escombros. La trasladaron a un hospital, no recuerdo cuál, pero bueno, lamentablemente esta señora murió después de que fue trasladada. Y bueno, así muchísimas historias que bueno, ya estaremos compartiendo en esta hora, porque bueno, mucha gente que pudo haber sobrevivido. Hay un caso ahí también en Saratoga, número 19. Personas que pudieron haber sobrevivido si se hubiera actuado un poquito antes, si no hubiera habido como tantos trámites en esta cuestión. Pero bueno,
lo importante es pues rescatar estas vivencias, estar preparados para un siguiente sismo, porque además pues no estamos exentos de que vuelva a suceder, ¿no? Y seguir ayudando, y esto es parte de este libro, Tiembla. También hay una causa muy noble, pero eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo te invitan a ti y desde qué perspectiva describes tu texto? Exacto. A mí me invitó Diego Fonseca, que es el editor del libro, es un periodista y escritor argentino, anda un poco por todas partes. Entonces me escribe más o menos en octubre y me propone que hagamos un texto, porque yo para la agencia había hecho una nota sobre Frida, sobre la perrita. Y el foco era un poco que había sido como una especie de paliativo convertirla en heroína, porque cuando voy a la Marina a verla para hacer una nota, yo estoy en la mesa de edición, pero obviamente faltaban manos, entonces había que hacer la historia de la perrita, ¿no? Porque era algo que no habíamos tenido nosotros en la agencia y era muy famosa a nivel internacional. Entonces voy y cuando estoy con el amo de la perrita en la Marina, me dice que no ha rescatado a ninguna persona viva desde el terremoto de Haití en 2010. No manches. O sea, solo fue durante los primeros meses operativos de la perra. Entonces ahí me pareció que había un paralelismo un poco entre ella y la niña Frida Sofía y, no sé, toda la simbología de Frida en México, y que había sido una manera como de emocionalmente sanarnos por la catástrofe, ¿no? Como que vuelcas toda tu atención en algo que simboliza, no sé, que es nobleza, que es lealtad, todo lo que es un perro, que además es muy bonito, ¿no? Entonces él leyó esa nota y me dijo que lo transformáramos más como en un ensayo donde se explorara toda la simbología de Frida en México y todo eso que nos encanta de ser mexicanos, de que aunque nos duelen mucho las cosas, sabemos salir adelante, somos muy solidarios, como que elegimos varias cosas como para agarrarnos y que nada nos derrumbe. Claro, claro. Entonces fue un ensayo sobre eso y yo creo que el libro habrá quedado, ¿qué? A lo mejor en un mes se tardó él en reunir todos los textos. Cañón, se apuró. Somos 35 autores y, como decías, hay una variedad absoluta. Creo que la estructura es muy inteligente porque tiene algunas cosas que están en primera persona, o sea, que son crónicas muy personales. Una mamá que tiene que ir por sus hijos a la escuela, que fue Daniela Arrea. Almadelia Murillo escribe de... ella acaba de llegar, bueno, no, tiene como un año que llega a un edificio en la Roma, no se lleva muy bien con sus vecinos o no se siente como con tanta empatía con ellos, y eso es lo que crea unión entre ella y los vecinos. Bueno, están, por ejemplo, ese tipo de historias muy personales, y hay otros que son como crean más distancia. Ernesto Núñez escribe un reportaje sobre el Repsamen y todo lo hace girar en torno a una maestra. Luis Llamara, que es el libro que abre, es interesante porque como que descompone, si ustedes lo ven, llega un momento... Es buenísimo ese texto. Sí. Empieza a divagar un poco, no me acuerdo exactamente de qué va al principio, pero llega un momento que la tipografía se compacta y luego como que explota y empieza a escribir mal, que es como lo que Como a uno ese- le pasa cuando tiembla. Eso, sí, sí. Yo me identifiqué con ese texto porque tan pronto termino de temblar, me siento a escribir, tenía yo otra editora en Argentina ahí conectada y yo no podía escribir. O sea, yo me acuerdo que cuando yo quería poner acaba de temblar, ni siquiera podía articular las palabras cuando escribía, y siento que es un poco lo que a todos nos pasa. Entonces, a lo que iba con la estructura del libro es que creo que está muy bien armada porque intercala textos que son como más fríos, más analíticos, más ensayísticos, con las experiencias personales de algunos autores. Ahorita seguimos platicando porque hay gente que en primera persona habla de cuando se le cayó la casa, ¿no? Exacto. Hay varios Sí, que sí, les sí. pasó esto. Pero hacemos una pausa, regresamos, estamos en Punto y Coma. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma hablando de este gran libro que se llama Tiembla, de estas historias del 19S que a mí me gusta retomarlas justo ahora. En primero porque ya pasó tiempo, creo que ya pudimos sanar pues heridas que se nos abrieron no solo en el corazón sino en la mente, o sea, recuerdos, porque se acuerdan, chicas, que durante todo ese tiempo pues Excelsior Televisión y realmente Punto y Coma dedicamos todas las 2 semanas siguientes o 3 a hablar del tema, y cada día teníamos un asunto distinto, desde las historias de vida, los testimonios, hasta se acuerdan de la tecnología que se utilizó para algunos de los rescates, ¿Y? los ingenieros jóvenes que pusieron Sí, claro. a su disposición. Una ¿se acuerdan? ingeniera vino, Una ¿te acuerdas? ingeniera vino, Sí. también el tema de los binomios caninos, etcétera. Pero ¿se acuerdan que comentábamos aquí? Después trajimos, bueno, en ese esa semana trajimos a terapeutas, psicólogos que nos Claro. ayudaran. Postraumático. Te lo juro, estrés. Teresa, ¿cómo te sientes? No, Teresa. Sí, Tere, está bien. Te lo juro que nosotras decíamos, no sé si te pasó, no podíamos llorar, no podíamos liberar, estábamos como zombies, o sea, teníamos que seguir adelante, o Ni sea, y que sonreír. empezabas a como que a querer sacar lo que tú traías dentro por lo que cada quien vio.
y no podías porque ya estabas al aire, porque tenías que dar una orden, porque tenías que editar una nota, porque tenías que hacer una entrevista, porque tenías que ir a una asignación. Y así cada quien iba sacando su día a día con este dolor por dentro. Hoy en la distancia lo puedes hablar de distinta manera, lo puedes contar de distinta manera. Esta reflexión que haces de este ensayo me parece perfecto, ¿no? Sí es cierto, los mexicanos tendemos a recuperarnos y salir adelante, por lo que sea que te agarre, ¿no? Dicen que incluso la familia es un gran factor, la crisis en México no se vive porque te aferras para sacar adelante a tu familia, no importa lo que pase, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque Mariana en el preámbulo dijo, y además, a lo mejor me adelanto un poquito, pero dices, pero además con causa. ¿Cómo con causa? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué dijo que se verán beneficiados los oaxaqueños? ¿Por qué? Bueno, hubo ahí el primer contacto entre Diego y Memo Quijas, que está al frente de Almadía. Ajá. Era para apoyar la campaña de Tejamos Oaxaca. Entonces los 35 autores y Diego no cobramos los textos y todas las ganancias del libro se van a destinar a eso, que es para ayudar a las personas de Oaxaca, porque creo que también algo bien importante del libro es que nos concentramos mucho acá en la Ciudad de México, pero allá sigue viendo, ¿no?, personas. O sea, somos muy afortunadas de estar aquí platicando de esto y verlo a la distancia, pero todavía hay gente que no ha recuperado su casa, que no ha recuperado su vida. Entonces sigue siendo una batalla en favor de eso. Y aparte, de lo que más nos hablaban es, por ejemplo, de Juchitán. Pero a mí me decía una amiga que vive en Oaxaca, ahí están hablando de Juchitán, pero son 7 poblados más que están de veras en la intemperie. Sabemos que, si bien se procesa poco a poco, no se reconstruye de un día para otro. Entonces, si todavía el otro día pasé por los edificios de Tlalpan y hay gente viviendo en las calles y estamos en el centro, ¿sabes? Entonces, sí es importante saber que hay muchísima gente y muchísimos poblados que ni siquiera nos llega el nombre, que necesitan de ayuda, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo, porque también ustedes escribiendo ayudan a sanar, ¿no? O sea, se ayudan entre ustedes leyéndose y escribiendo. Sí, creo que fue totalmente el proceso. Creo que todos cuando escribimos, justo por ese, no sé, el hecho de concentrarte, escribir y tomar distancia, yo creo que es una manera de sanar. Y cuando yo estaba leyendo el libro, yo creo que lloré como 20 veces. Claro. Mucha gente de los mismos autores me han dicho que lloraron un montón. Lloré cuando escribí, lloré cuando lo leí. El penúltimo texto, que es de Martín Solares, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ese era como el cierre perfecto. Es un gran escritor, aparte de Martín Solares. Y bueno, las experiencias a Laura García, la conductora de La Dichosa Palabra, se le cayó el departamento. O sea, lo acababa de comprar y de pronto se cayó. Creo que su texto se llama 20 minutos. 20 minutos. Es un texto precioso porque justo lo que ella dice es que tuvo 20 minutos para regresar. Me parece que va con 2 amigas, la acompañan, sube al departamento y se queda en shock porque pues ella tiene una lista de todas las cosas que se suponen que tendría que llevarse, pero cuando ves ahí, ves tu vida, ¿qué te llevas? Sí, claro, ¿no? O sea, 20 minutos para sacar... Yaisa Santos tiene un texto hermoso también, que es, también se le cayó la casa, ¿no? Entonces, decir, ¿qué es esto? O sea, ¿quién soy yo? Si yo viví aquí, yo comí aquí y ahora esto es un desastre de cascajo. Sí. O sea, ¿cómo volvemos a ser nosotros, no? Oye, y también una manera aparte de catarsis, es, yo sí creo, yo lo veo así, es decir, de un compromiso de aquí estamos y no se nos olvida, ¿sabes? Como esa deuda que tenemos, yo también coincido contigo, con los oaxaqueños, decirles, aquí estamos, ¿eh? No nos hemos olvidado de ustedes. Sí. Y este libro es para seguir haciendo ruido. Para mí, ¿sabes? Eso es fundamental, como seguir haciendo ruido, que no se nos olvide, que esto no ha pasado, que falta reconstrucción. Tú dices Oaxaca, ¿no? Que nos queda tan lejos, que no lo vemos tanto y que ahí hay miles de personas. Apenas estaba viendo información de las totoperas, ¿no? Todavía no hay un mecanismo para echar a andar el negocio. Ellos venden totopo y lo sé porque amo el totopo y mis abuelos son de Juchitán. Entonces, las totoperas, eso es muy importante, ¿no? Es una industria, claro. De eso se vive, del camarón seco. O sea, entonces, pero es todas las poblaciones. Y recuerdo, tú lo has visto porque ha sido cada vez que podemos. Yo estaba impactada con Tláhuac. A nadie le importó Tláhuac y Xochimilco, San Gregorio. Y Tláhuac, ¿verdad? O sea, de verdad que iba a darse unas vueltas uno y son surcos de calles, que ¿cuántos se tardaron? Creo que apenas están yendo a ver qué les pasó. Afortunadamente la grieta que se abrió ahí en la Colonia del Mar ya la subsanaron, pero es una zona que me decían los vecinos de ahí de la calle de Pingüino, toda una cuadra, las casas que están en la calle de Pingüino, toda esa cuadra va a desaparecer de un lado o del otro de la acera porque quedaron inservibles. Es una zona que pues tiene grietas por debajo y por más que lo arreglen ahora, pues va a quedar igual. Y entonces son personas que quedan a la deriva y dicen,
¿qué va a pasar con mi casa? Porque vuelve a temblar, ok, volvemos a edificar, vuelve a temblar y me va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hay muchos casos en la ciudad, en Iztapalapa también hay una colonia que se llama La Planta, en donde está la pobreza extrema, pero además el derrumbe y toda la tragedia que sucedió del temblor, entonces se unen dos cosas y la verdad es que la gente pues sigue a 7 meses del sismo, ya casi 8, en el olvido, ¿no? Y esperemos, bueno, hacer un llamado a las autoridades para que el próximo gobierno pues haga algo al respecto, ¿no? Y que no los deje justamente a la deriva. Viene ahorita también Ale del Castillo que me decía, yo no conocía a Laura García personalmente, pero leí su texto y decía, y yo lo que tenía era ganas de abrazarla, así como, y le regalé ese libro, por eso no traigo mi ejemplar, pero... Es lo que te iba a decir, ¿por qué no traes el libro aquí para ir elogiando? ¿Sabes por qué? Porque se lo regalé a nuestro querido Irán Hurtado, porque él perdió su casa. Ajá, sí. Él perdió su casa, o sea, se tuvieron que salir él y su mamá. Entonces, me decía, es que hay gente que me dice, bueno, pero te estás bien, son cosas materiales. Sí, son cosas materiales, pero es tu casa. O sea, es tu entorno, es tu inversión, es tus recuerdos. Vida, sí. Exacto, entonces... claro, la vida es primero, pero también ese tipo de cosas son duelos muy, muy difíciles. Entonces, se lo regalé a él y voy a comprar otro porque Sí, vamos a comprarlo. porque- dejamos Oaxaca. Sí, sí, sí. Y es importante esto que nos comentas, Teresa, también, porque lo que nos decía es cómo combinar la experiencia como ser humano y la experiencia que te deja el periodismo, poder plasmarlo en estas páginas. Yo, por lo pronto, pues si me permiten expresarlo, el segundo día del sismo, era inevitable encontrarse en este shock entre, ok, soy un ser humano que puede sentir, que puede ver, que puede, híjole, sentir el dolor de la gente, pero también tengo la responsabilidad de comunicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita y narrar toda esta historia. Y me acuerdo que tuve que ir a Zapata y Petén, donde murieron más de una decena de personas. Llegué a las 6 de la mañana porque nuestra orden era estar ahí a las 6 de la mañana, el 20 de septiembre, cuando una noche antes nos habíamos dormido tardísimo. Sí, claro. Aparte. Y dormido Claro, un poco. dormido entre comillas, porque o sea, tenías tantas cosas en la cabeza. Entonces llego a las 6 de la mañana, me postro ahí enfrente del edificio, veo la gente pues desesperada por tratar de recuperar los cuerpos y sin más se me salieron las lágrimas. Pues sí. O sea, yo no podía y me sentía tan mal, tan culpable de estar llorando porque yo decía, ¿cómo estás llorando, Paulina, cuando la gente está aquí enfrente trabajando y tú vienes a llorar? No puedes hacer esto. Entonces me tuve que retirar, me fui al auto, a un lugar ahí apartadito, me puse a llorar y a llorar y a llorar y sacar todo lo que tenía. Y ya cuando estuve más tranquila dije, ok, vamos a regresar, vamos a trabajar, ¿no? Entonces es un encuentro entre, híjole, tienes la responsabilidad de trabajar y de hacer lo que te corresponde, porque además eso es otra cosa, ¿no? Yo también me sentía orgullosa de estar haciendo lo que estaba haciendo, porque era una forma como de regresarle a mi país algo de lo que sé hacer, ¿no? Entonces sí me quedo con esta experiencia. Creo que nos engrandece a todos como seres humanos y sobre todo también a nosotros como periodistas, pues es algo más que contar, ¿no? Entonces, y es justamente lo que ustedes están haciendo, ¿no? Teresa, ¿tú con qué te quedas? De la experiencia del De la sismo. experiencia del sismo, de la experiencia del libro, de la experiencia de la sociedad. Bueno, hay algo curioso que de lo que habla también Carla Saludowski en el libro. A mí no me tocó el del 85, yo no había nacido. Con que presumiendo tu juventud aquí en punto y coma. Ya me dijiste bien que yo soy la mayor. A las dos. A las dos. Pero creo que hay un sentimiento muy ambiguo de no haber vivido una tragedia de la cual toda la gente te habla. Claro. ¿No? Sí. O sea, a mí me pasaba familia, amigos, personas con las que he trabajado y todo, siempre era como el sismo del 85, el 85, el 85, el 85. Y como que nunca has tenido tu propia tragedia. O sea, no hay algo que te haga crear como no sé, como echar esas raíces tan profundas Claro. que me parece que solo creas cuando eres parte de una memoria histórica tan fuerte como es un terremoto. Entonces yo creo que también confrontarnos a nosotros mismos con ese miedo y con tu manera de reaccionar, que en mi caso fue ponerme a trabajar como frenética, ni siquiera estaba contestando los mensajes de mi familia. Yo creo que eso también es una experiencia humana importante, Claro. ¿no? Y a pesar, lo que ahorita estabas comentando de que somos periodistas y no, creo que un matiz muy bonito que tiene el libro es que aunque todos somos periodistas mexicanos y extranjeros, creo que hay cierto acercamiento y distanciamiento, o sea, como que hay un juego entre nuestras experiencias personales y lo que narramos.
O sea, es decir, no porque informemos, tenemos que estar 100% desapegados de la experiencia. Claro. O sea, me parece que también nuestra experiencia, nuestra vivencia y lo subjetivo que puede ser escribir un texto tan personal también aportan a la memoria histórica del país. Entonces creo que eso es muy bonito, como que aprender esos matices como periodista y aprender esa manera de reaccionar que tuve humana en una catástrofe de esa manera, pues creo que es importante. ¿Y sabes por qué? Porque evolucionamos como sociedad y en el oficio, ¿sabes? O sea, yo también creo, finalmente nos enseñaron a que los periodistas somos el intermedio entre el suceso y el que nos va a leer, escuchar o ver en la tele. Y nos toca llevarle esa realidad donde él no puede estar y contársela. Pero a veces, yo sí creo, se vale que se la cuentes de la primera persona porque finalmente tú estás ahí, tú lo viste, tú lo viviste, ¿no? Y porque finalmente, lo que decía Paulina, O sea, no necesitas una fuente que te diga, ay, sí tembló y se No, no. cayó el Exacto. director del instituto. No, yo estuve ahí, te voy a contar en dolor, más que la ángulo. declaración. Sí, porque soy periodista, soy reportera, pero soy persona. Entonces, ¿sabes qué? No es oportunismo, porque o sea, se presta para el melodrama, ¿no? Pero cuando ves auténticamente a un reportero, bueno, si se quebró Sabludovsky, ¿no? En el 85. Exactamente. Paulina se tiene que quebrar en algún momento. Se quebró Yuri al aire también cuando dio una noticia del fallecimiento de la esposa de uno de nuestros compañeros. Bueno, somos seres humanos y el periodismo también tiene que tener corazón, ¿no? O bueno, tú me dirás. No, sí. Bueno, ¿qué más? Gracias. Nos acompañas. Ahorita viene Ale del Castillo para seguir hablando de su experiencia y demás autores de Tiembla. Y la pregunta en nuestras redes sociales, en @puntoycoma_tv, es: ¿conoces personas cercanas a ti que hayan contado historias del 19S? Pues sí, 60% dice que sí, 40% dicen que no. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Lo invitamos a que nos comparta también sus experiencias, cómo vivieron el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, cómo se sienten ahora a través de la cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. Y bueno, ahora se encuentra con nosotros una de las tantas autoras y autores de este libro Tiembla, Alejandra del Castillo. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Yo retomo un poquito lo que nos decía Teresa hace un momento. Por ejemplo, a nosotros que no nos tocó vivir el sismo de 1985. Ay, tampoco, otra También jovencita. tengo que Otra presumir. pañales. Sí. Pero es que de verdad, nacimos o crecimos con estas historias de 1985, lo que vivían. Incluso yo veía a la gente cuando temblaba que entraba como en crisis. Y decía, ¿por qué se ponen ¿Por así? qué? Exacto, O sea, y exagerado. ahora ya lo entiendo, ¿no? Ya escucho nada más la alarma. A ver, ¿cómo te pusiste en el segundo temblor? Claro. El último que pasó también. Ah, sí, Que fue fuertito. que lo primero que pensamos fue, todo el mundo, vayan a los edificios que estaban pues apuntalados, porque puede haber otra desgracia. ¿Te acuerdas No, cuál la sí, orden yo- de información? O sea, ahorita todo el mundo se va a los edificios que estaban dañados. A cañón. ver. Ese día No, justo bueno. no me tocó trabajar, pero yo me iba a meter a la regadera a bañar, empieza a sonar la alarma y no sé qué hice, o sea, que me salí corriendo y la mano se me lastimó con una cosa de la regadera y terminé cortando la mano de los nervios nada más de escuchar la alerta sísmica. Sí. Pero a mí me gustaría, Ale, que nos contaras, pues tú que ya viviste el sismo de 1985, del 2017, ¿cuáles son las diferencias? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que podemos leer a través de estas páginas que pueda hacer una diferencia de hace 32 años? Yo me enteré que la tierra temblaba en el 85, porque la cama donde dormíamos, mi hermana en su cama, yo en la mía, eran como de latón y entonces eran como El unas sonido, sonajas. sí. Y fue como, ¿qué está pasando? Yo tenía 8, mi hermana tenía 6 o 5 y nunca nadie nos habló de absolutamente nada, ¿no? Uno está aprendiendo a sumar y entonces mucho menos te van a decir que la tierra tiembla. Y recuerdo que mi papá nos levantó, nos cargó y nos llevó al marco de de la habitación y fue así como explicaciones. Pero la vida también corrió y siguió porque a nosotros nos llevaron a la escuela y cuando llegamos a la escuela fue y la escuela hermana donde yo estudiaba,
que es el Instituto Cultural, que está en Tlalpan y Churubusco, sí se cayó con niñas adentro, con las niñas que habían llegado a la sesión de biología o de química, y sí había historias terribles donde los papás vieron por el retrovisor cómo caía el edificio. bueno. Y para nosotros sí era como muy fuerte, estando muy pequeñas, porque sabíamos que las niñas habían perdido la vida y que las familias estaban devastadas y que también cómo te explican eso cuando eres una pequeña. Y las chicas iban a estudiar a nuestra escuela por las tardes para no perder las clases y en un acto de solidaridad. 32 años después, yo perdida, porque donde yo vivo sí se sintió muy fuerte. Yo estaba trabajando, pero yo no sé si estoy en estado de negación desde antes, pero para mí todo está bien, no pasó nada. Y yo creo que sí tiene que ver con el vínculo con el 85, porque existe un deseo genuino De que no pase nada. de que no pase nada, Sí, de que claro. todos estén bien. Entonces pasó el simulacro y Silvia, que trabaja en la casa, estaba trabajando en la casa de arriba, y bajó corriendo y bajó rezando. Yo le decía, no, ahorita no, no, joven. Se tronó un transformador. O sea, yo ya nada más decía, solo faltan luces en el cielo. O sea, Y sí. y después fue como mi llamada a la calma de todo está bien, ¿no? No va a pasar nada, porque no tiene que pasar. Y yo estuve incomunicada un par de horas, más o menos a las 5 de la tarde me enteré. Creo que mi llamado a la vida fue reunir a mi familia, escribir un mensaje a mi editora de ahorita consigo un lugar que tenga luz, internet para enviarte. Y cuando me entero, pues fue terrible, porque pues la ciudad se estaba cayendo y yo no sabía absolutamente nada. Porque no Estabas tenía en- luz, eso. no tenía WhatsApp, no tenía teléfono, nada. Entonces, lo próximo fue familia. Yo todavía, que creo que también es una forma de celebrar la vida. Dije, vamos a comer. Claro, Estamos sí. juntos, estamos bien. Y creo que cuando desperté así de algo pasó, fue cuando cayeron todos los mensajes. Yo todavía tuve oportunidad de comunicarme en medio del temblor con un amigo y todavía fue así como, estamos bien y estamos vivos, ¿no? Y él, cuando se da cuenta que ya no entran los mensajes a mi teléfono, dice, tengo que ir a su casa. Y a mí el mensaje como que más me impacta fue uno que alguien no me contestaba. Le dije, solo quiero saber si está bien. Su casa está en la Roma y corte A fue salir a su casa a evacuar. Y ahí fue cuando empecé yo mi propia narrativa, muchas horas después de lo que había pasado ese 19 de septiembre, 32 años después del 85. Pero tú empezaste a escribir ese mismo día, o sea, ¿no sabías que iba a ser, o sea, lo del libro fue otro texto nuevo? ¿O cómo? Sí, no, yo O sea, que, perdón. escribí, no, estaba Para tu escribiendo medio. para mi medio otro texto, Ya. que además coincide que escribí un texto sobre la bondad, que se queda guardado esa semana por el temblor, y después de todo lo que yo reporteo sobre el 19 del 17, me doy cuenta que se confirma una regla que es sobre los justos y sobre la bondad, sobre la no publicidad de lo que hacemos. Y creo que hay muchas historias que no han sido contadas y que no tienen nombre, no tienen lugar, de gente que ha reconocido, lo hice porque sí, Claro. lo hice porque eso es lo que me demandaba el espíritu, el país y el corazón, pero no quiero absolutamente ni estar en medios, ni que se cuente mi historia. Y yo creo que a mí nunca me ha pasado como periodista que me digan que no, y en el tema del 19 me han dicho que no muchas veces. Y es que es respetable, o sea, de repente tú decías, es que quiero transmitir un poco, me acuerdo que me pasó en el caso de Saratoga, el que les comentaba hace un momento, era una mujer trabajadora Candy. doméstica, Candelaria, ajá, estaba atrapada, tú los has de conocer, Alejandro. Yo estuve en estaba- Saratoga y estuve en Petén igual que tú. estaba esta mujer, tú sabes, estaba atrapada, pasaron 3 días, nadie pudo entrar a rescatarla a pesar de que, bueno, al tercer día los topos que entraron no les pasó nada y no dejaban entrar justamente porque decían que era muy peligroso. Bueno, tenía al hermano, hijo de Candelaria, ahí al lado y me decían, es que él es el hermano, no el hijo. En realidad era su hermano, pero ella lo crió, entonces era Sí, prácticamente sí. su hijo. Y yo quería acercarme a él para ayudar, para Vino aquí. hacer la voz. Sí, Ajá, vino. sí, vino aquí. Y para decir, oye, cuéntame tu historia, que la gente te escuche para que vengan a atender aquí, ¿no? Entonces me acerqué y me dijo, no. Y de repente también puede ser que te traten como... Claro.
que su actitud sea agresiva, pero los entiendes, ¿no? Porque no sabes por el momento en el que están pasando y como tú dices, Alejandra, muchas historias han quedado, pues no en el olvido, pero sí reservadas justamente por esta cuestión. Pido la palabra, es que todas quedamos. Pero fíjate que tocaste un tema del Castillo increíble, la parte de la bondad. Pero también creo que así como había mucha bondad de gente que no quería hablar, no solo que era víctima o que había perdido a algún familiar, sino la gente que ayudó, también de repente esas tragedias, así como sacan lo mejor de nosotros, también sacan lo peor de la gente. Bueno, para mí es una sorpresa. Yo publico en un medio semanal y entonces pues tampoco tenía que salir a buscar y creo que era una necesidad personal, o sea, como entre que estás intoxicada de periodismo y necesitas estar ahí y entre que corres y además quieres ayudar y entre que no sabíamos qué hacer y por ejemplo a mí sí me tocan historias en Nicolás San Juan y Morena donde las paredes internas del edificio se rompen y se hace como continuo un departamento, ¿no? Y ya había rapiñas, había saqueos. En la calle de Pestalozzi, esquina con Viaducto, lo mismo. Yo también vi eso. Y creo que de eso no se habló, porque, por ejemplo, la gente de Nicolás San Juan y Morena tenían que dormir a las faldas de su edificio derrumbado porque se estaban llevando sus cosas. Y al final... Creo que decimos luego muchas cosas que sí tienen sentido, pero que no completan su sentido. Es así como, es una cosa material, sí, pero son tus cosas. Claro. Sí, pero te costaron trabajo. Sí, claro. Sí, pero en el texto de Laura, donde dice, ¿qué tomo? Y es como entre lo de valor, que tiene un valor material, entre lo simbólico y también encontrarte con un momento donde dices, nunca voy a regresar a este lugar porque va a desaparecer. Y de la misma forma desaparecían las cosas. Y la gente estaba súper preocupada con un derecho genuino. Claro. No va a decir, ay, no, bueno, son cosas materiales. Es tu casa, es tu vida, todo eso te costó, todo eso te representa. Sí. Yo sí vi las dos cosas. Quisiera creer quisiera sentir que fuimos más los que no fuimos oportunistas, pero a mí el hígado se me trozaba nada más de saber, por ejemplo, la chica que también en esa zona, creo que esa zona además fue complicada, en Viaducto, que las tarjetas se las vaciaron. Sí, ¿no? sí. Y creo que en este quehacer periodístico una de las cosas más importantes es, pues sí ya pasó, ya estamos a meses, pero yo todavía tengo como una deuda de contar. Muchas cosas que sé, he dado seguimiento y que me parece importante porque estamos hablando también de cómo nuestras autoridades privilegian la vida. En el caso de Candy, yo estuve ahí el 19 y llegaron y dijeron, vamos a ir por ella. Y de repente llegaron de la delegación y dijeron, nadie entra. Yo luego en el otro reporteo, pues entiendo que hay un protocolo en lo que sí hay una selección de a quién salvamos, quién es viable y quién no, y entonces la gente se queda. Y bueno, mi historia, Mariana ya lo sabes, es de un perro. No, soy como la continuación de María Teresa. Y entonces, reporteando sobre un perro, te enteras estas cosas, ¿no? Que hay alguien que sí, mi historia es de Nala, un perro que sacaron, una cachorra que sacan en Edimburgo y Escocia, pero reporteando sobre el mismo tema, alguien que saca una perrita de 17 años ciega, que se le cayó el edificio también, el topo le dice, hay una persona, no la van a sacar, puedo sacar al perro, no te vayas, y se lo entrega a alguien que rescata gatos. Y entonces, en todo este melodrama, la simple revelación de estar reporteando la historia de un perro, yo sé lo que significa, asumo cualquier clase de cuestionamiento y puedo responderlo con mucho cariño, Es por que no supuesto. habría que cuestionarlo, Pero ¿no? sí hay quien lo cuestiona. A Luis Daniel, cuando sube a la montaña que queda del edificio, dice, aquí hay un perro. Dice, sí, pero aquí hay personas. Ale, ¿qué te parece si regresando del corte nos cuentas esta historia de Nala? Que vale la pena decir que la gente dirá, es un perro, pero es una vida también. Es un perro, sí. Y es una vida. Entonces, Claro. también por supuesto lo invitamos a que nos comparta su opinión a través de la cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, con nuestras personas cercanas a ti que hayan contado historias del 19S. Sí, no, cuéntenos la de usted a través de nuestra cuenta de Twitter. No nos vamos, regresamos a Punto y Coma. Nosotros también nos quedamos picadas con la historia de Alejandra del Castillo. ¿Cómo se llama tu texto, Nala?
No, la gente comenzó a aplaudir. Ah, ok. Entonces, te decía Paulina antes del corte que mucha gente sí te cuestiona así de, ay, pues es un perro nada más, pero nosotros somos pro animales, amantes de los animales. ¿Tú qué? No, fíjate, ahí voy a hacer. Yo no soy amante de los animales, tengo yo que sí, decirlo. ¿no? perdón, no yo sé. sí. Pero por Pero eso se me hace respetas. tan importante ese texto, porque Ya. tenemos puntos de vista distintos. O sea, el hecho de que yo no sea amante o pro del animal no quiere decir que no los quiera, no quiere decir que no los respete, no quiere decir que Que no, su vida no vale. que su vida no valga, Claro. ¿no? Y por eso se me hizo tan interesante, porque son otros puntos de vista que nos tienen que llevar a la reflexión y a oír y a sensibilizarte. Claro. Y además, en el corte nos hacía que tenías una lista. Platícalo Yo sí, todo, porque para que la gente se entere de todo lo que nos estabas Yo sí soy, todo el mundo lo sabe, Billy es mi perro. Soy amante de los animales. Tengo una relación como muy especial con la naturaleza. Y si hablamos de la tierra y los temblores, pues también estamos hablando Claro. de la naturaleza. Entonces, a mi patio, a su patio, llegan a morirse muchos pájaros. Y no se van a la basura, se van abajo del naranjo. Y para mí la verdad es que es un mal síntoma. Entonces, cuando pasó, yo tenía mi propia lista de animales y todavía no había empezado el texto con Diego, ni habíamos hablado de qué se iba a tratar, pero sí tenía mi lista de animales de una tortuga en Ámsterdam, el perico salió de Lindavista, es ¿cómo es? Coquimbo. ¡Qué padre! Los perros, yo tenía así marcado porque para mí era como importante y además era una buena noticia. Lo mismo que sucede en el texto de Nala, que no solo es el rescate del perro, sino la historia de las personas que lo rescataron, que son Alejandra y Luis Daniel, con una historia que a mi gusto, en mi imaginación, cuando te encuentras con la hoja en blanco, parece que se escribió del 2017 al 85 porque hay un vínculo muy fuerte con Ale, por ejemplo, que ella vivía en Versalles, se cae el hotel y se cae un edificio enfrente. Y cuando regresan, ella y su madre, para ver si pueden volver a casa, porque estaban evacuados, ve un trascabo, ve un volteo y escucha un perro. Y entonces, mamá, allá hay un perro. Y ella, 8 años, es de mi edad, la abraza y le dice, no, 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 no. Pero bueno, es tan impactante la historia que se vuelve veterinario. El 19 de septiembre del 2017, ella estaba operando a una perra, le tiene pavor a los temblores y en ese momento es ella la que decide, no me voy, la toma del pecho y se queda con ella y todavía llora días posteriores diciendo, si le pasa algo yo me muero. Y el que sale corriendo es Luis Daniel en la veterinaria, que es el socio de Ale, va buscando Repsamen, que fue la referencia, está en la del Valle, ellos están en la del Valle, la veterinaria está en la del Valle, y cuando encuentra el edificio de Gabriel Mancera y Edimburgo, ve que está muy complicado, pero el otro edificio ya también se había juntado el escombro y el derrumbe, y entonces se va para allá, saca a una mamá y a una hija de la cima, con todo esto del susto y bueno, pero es que lo hacemos o no lo hacemos, y él también relata algo que a mí me impresiona porque dice, yo solo tenía ganas de llorar, pero yo volteaba a ver a la gente y veía que ellos pues no estaban llorando y entonces es pues a darle, ¿no? Tengo que sacar a la gente. Y cuando regresa de rescatar a estas dos mujeres, ve al perro, ¿no? Y ahí estas cosas que nos llaman de los perros te eligen, porque Sí, igual claro. si un perro no va a llamar a alguien que no va a ir por él. En este caso fue a Luis Daniel, que sí dijo, aquí hay un perro. Le dijeron, pero acá hay personas, pero yo voy a sacar al perro. Y estuvieron ahí un ratotote. Es muy difícil medir el tiempo esos días porque Sí. se rompió, entonces ya solo era como había luz del sol o no había. Y sí hay un video de Nala circulando, pero el edificio de donde sale es el mismo edificio que tiene un video impresionante donde con una cuerda levantan un trozo de como una losa y que es muy, muy impactante. Es el mismo edificio. Y de la misma forma liberaron a Nala, que estaba atrapada entre lo que creen era la puerta de una cocina. El refri se cayó y se cayó en su pata. Entonces la pata está prensada y es lo mismo. 1, 2 y tirar para liberar 1 centímetro y que Nala pudiera
zafar su pata y se la pudieran llevar. Oye, Alejandra, me llama mucho la atención. ¿Cómo hiciste o cómo integraste esta lista de animales en los, o sea, la gente te lo decía, había como un censo o ibas escuchando, o sea, no, ¿cómo? No, sí, yo así estuve muchos días dormida frente a la tele. Sí. No llegaba a la cama porque yo decía, si pasa algo, necesito Claro, sí. saberlo. Y yo creo que era la esperanza de las buenas noticias. Entonces, en mi lista, pues sí tenía, era personal. Claro. Más bien salía video y yo registraba el lugar, si se podía el nombre del animal y la fecha. Sí, sí tengo una obsesión con los animales. Por ahí tengo otra historia que es muy buena, espero sacarla pronto. Ahorita nos das un adelanto. Sí. Hacemos una pausa y regresamos a punto y coma. Nuestra pregunta en Twitter, ¿conoces personas cercanas a ti que hayan contado historias del 19S? Pues sí, 86% sí, 14% no. Híjole, se acaba el tiempo. Estos programas siempre se nos van como agua porque están interesantes, hay muchas historias, hay muchas anécdotas. Pero Ale del Castillo, antes de que se nos acabe el tiempo, entonces recuérdanos la editorial, el libro, dónde lo pueden conseguir, a dónde se van esos recursos. Es Tiembla, Almadía, la selección de textos y la edición es de Diego Fonseca. Somos 35 en total. Es importante porque es leer reconstruye, leer sana, es una forma de compartir, es una forma de no soltarnos. Todos los recursos se van a Tejamos Oaxaca, que es una forma de decir no nos hemos ido, no nos olvidamos, sí. seguimos aquí y seguimos colaborando. Entonces creo que sí es como, ya lo hicimos nosotros, o sea, ya lo escribimos nosotros, ya lo editaron, ya lo publicaron. Mucha gente participó de esto Muy y ahora buenos textos. a quien le toca es a la gente como seguir esta cadena humana de no nos vamos a soltar, ¿no? Son muy buenos textos desde muy diferentes perspectivas. Está Luis Yamara, Fernanda Melchor, está Miklos Ortuño, Antonio Ortuño, que es un extraordinario escritor, Jacobo García, periodista del País aquí en México, Daniel Moreno Chávez, Luis Muñoz Oliveira, está Ale del Castillo, que está aquí con nosotros, y muchos autores. Es decir, son muy buenos textos, no es nada más, escribe cualquier cosa, no, son escritores de primera, de diferentes géneros y que aportan su trabajo, no lo cobran, pero nosotros tenemos que aportar nuestros Y que además pesitos. es parte de este seguimiento, porque dicen, ¿y la solidaridad después dónde está? Pues aquí Exacto, está. aquí estamos. Y si lo compramos, aportamos. Y si lo difundimos, hablamos de ellos. Entonces, aquí está la solidaridad, ¿no? Terminando y punto y coma, vayas a comprar el libro Tiembla a su librería favorita. Gracias, nos ya, vemos, nos gracias a vemos. del Castillo. Gracias, Saludos a gracias. los Quijas, a Diego Fonseca. Quédese en la programación de Excelsior Televisión.